Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Les saludamos en esta mañana a cada uno de ustedes en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera, por favor, hermanos y hermanas, que abran sus Biblias conmigo. Vamos a abrir las Escrituras en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Esta será la escritura sobre la cual en esta mañana nos vamos a estar apoyando. Nuestra fe tiene que tener un punto de apoyo. Nuestra fe tiene que tener un lugar de descanso. Ese punto de apoyo es la palabra del Señor. La palabra del Señor dice así: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Vamos a decirlo todos juntos. Yo voy a leer y ustedes van a hacer eco. Amén. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Inclinen sus rostros conmigo. Bondadoso Padre Celestial, Señor Jesucristo, te damos las gracias en esta mañana, primeramente por la vida, por esta oportunidad que tú nos das para estar en paz y a cuentas contigo. Te damos las gracias ahora por juntarnos, Señor, en este santuario. Padre, bendice tu palabra que ha sido leída. Bendícenos al escuchar tu palabra. Sánanos, Señor, del cuerpo, el espíritu y el alma. Sana, Señor, cualquier enfermedad. Echa fuera a los demonios. Quítanos la preocupación, la ansiedad, el estrés. Te queremos solo a ti y queremos ser solo para ti. Ayúdanos, Padre, por favor. Ayúdame a mí como un instrumento. Ayúdame a mí como un parlante. Ayúdame a mí como un micrófono. Tú sabes que yo me considero nada, y es la verdad, soy nada, pero tú lo eres todo, Señor. Ayúdanos en esta mañana, por favor, te lo ruego, te lo suplico y te lo imploro, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mientras toman sus lugares, salúdense, por favor, unos a otros. Muchas gracias. Pueden tomar por favor sus lugares. Muchas gracias. Muy buenos días otra vez, hermanos y hermanas. Para mí es un grande privilegio, como siempre, tener este honor de dirigirme a la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo no es algo químico. Ustedes son esa sangre preciosa. Ustedes son la propia vida de Dios. Entonces, para mí es un máximo honor saludarles, es un máximo honor dirigirme a ustedes. Gracias también por la decisión que han tomado en esta mañana de venir a la casa del Señor. Siempre esa será la más grande decisión. Todos los días nosotros hacemos decisiones y hoy hemos decidido estar aquí. David dijo: prefiero un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Siempre es mejor venir a la casa del Señor. El apóstol Pablo dijo: ¿qué me apartará del amor de Cristo? Hambre, necesidad, cuchillo, angustia, ¿qué? Un hijo de Dios va a hacer hasta lo imposible por venir a la casa del Señor. Amén, hermanos preciosos.
Estamos muy contentos y muy felices. El Señor nos ha bendecido. Durante 2 viernes vinieron los hermanos de Esfuerzos Misioneros a regalarnos la palabra del Señor, a bendecirnos. Y este viernes tuvimos a nuestros preciosos hermanos de México bendiciéndonos también con la palabra del Señor. Eso para mí es de mucho contentamiento y al mismo tiempo motivo de gratitudes. Pero la fiesta no ha terminado, la fiesta continúa. Y esta ahora es la fiesta de los vencedores, la fiesta de los tabernáculos. El próximo domingo no voy a estar con ustedes. Hemos sido invitados a predicar en Surco. Nuestro amado hermano Edwin Gutiérrez me ha pedido hace un buen tiempo que por favor los honre compartiéndoles la palabra un domingo, y por supuesto he aprendido que cuando un pastor nos pide algo, nos lo está pidiendo Dios mismo. Yo lo aprendí eso de muchacho y todavía creo que es la verdad por la gracia del Señor. Entonces no voy a estar en el servicio de la mañana, pero sí estaré con el favor de Dios en la tarde para gozarme junto con cada uno de ustedes. Y nuestro precioso hermano William Haber, todavía disfrutamos de su presencia. Yo quisiera que estos días que restan, le quedan 8 días para regresar al seno de su hogar, que le demos todo el cariño, todo el amor y si es posible todas las atenciones, porque este es un joven valiente, 16 años y está lejos de mamá, de papá, de la familia, pero aquí ha encontrado otra familia. Él me decía seriamente el día de ayer: amo mucho este país, los amo a ustedes, tanto que si yo tuviera que escoger otro lugar aparte de mi país para vivir, yo escogería el Perú. Y por supuesto, es un halago para nosotros. Le dije que espero que no sea la última vez, tienes que regresar, tienes que volver. Él ha descubierto un poco más acerca del amor. El amor tiene muchas caras, tiene muchos ángulos. Por ejemplo, la mamá es una cara del amor: ternura, amor, comprensión. Y el padre es la otra cara del amor. No deja de ser amor, es el mismo amor pero visto desde un ángulo diferente. Entonces quiero que sepas, William Haber, que te amo mucho y te respeto, y que dejarás cuando vuelvas a tu país un profundo vacío que solo tú podrás llenarlo cuando regreses otra vez a nosotros. Un aplauso para William. Bendito sea el nombre del Señor. En esta mañana deseo apoyarme en esta preciosa escritura de Primera de Timoteo capítulo 3:1, no necesariamente para hablarles acerca de los requisitos ministeriales. Yo creo mucho en los requisitos ministeriales, creo que es un punto al cual debemos de prestarle mayor atención, porque todo depende de en las manos de quien estemos. El año 2001 tuve el privilegio de escuchar a un joven predicador. Él es mi menor por 2 años, Caleb Pérez, ahora pastor de Las Cruces, Nuevo México. Escuché a este joven decir: una pelota de básquet vale solo $15, pero en las manos de Michael Jordan vale $15 millones. Cuando yo escuché esa declaración, yo tenía en mis manos una bandeja con agua, porque siempre he sido sirviente y hasta ahora lo soy. Jamás había escuchado hablar algo así. De repente agarró un pan y dijo: este pan en mis manos vale 10 centavos de dólar, pero si lo ponemos en las manos de Jesús, sirve para alimentar a 5,000 personas. Y cuando yo estaba escuchando esto, por supuesto, un avivamiento estaba despertando dentro de mí. De repente dijo: un palo seco en mis manos no vale nada, pero en las manos de Moisés le sirve para abrir el mar en 2. Un hijo de Dios, dijo,
en las manos de un hombre que no fue llamado, no vale nada. Pero en las manos de un hombre que fue llamado por Dios, vale más que 10,000 mundos. La primera vez que yo escuché acerca de requisitos ministeriales fue por los años 80. Era solo un joven de 12 años y escuché acerca de 1 de Timoteo capítulo 3. Miré con profunda tristeza cómo esta escritura tan preciosa era usada como un caballo de batalla para aplastar, para avergonzar o para disminuir a todo aquel que no llenaba los requisitos. Los requisitos no son una exigencia de hombre alguno, es una exigencia divina para cuidar su palabra. Si hay algo que debemos de cuidar con todo el corazón, tiene que ser la palabra. Tanto ustedes como yo debemos de ser protectores de la palabra. Y de la primera persona que debemos de cuidar es de nosotros mismos. Porque si hay alguien que quiere sobrepasar los linderos que la palabra de Dios establece, somos nosotros mismos. Pero como dije una vez y lo digo de nuevo, nadie está por encima de la palabra de Dios, ni siquiera el pastor. Si hay alguien que debe de velar, cumplir la palabra del Señor, es el pastor, pero no solo él, todos nosotros. Ustedes y yo somos querubines, ángeles protectores. ¿Y qué es lo que debemos de cuidar? La bendita palabra del Señor. La bendita palabra del Señor es más que mi esposa, es más que mis padres, es más que el amor que yo le tengo a mis hijos, es más que mi posición, es más que mi vocación, es más que mi profesión. La palabra de Dios es más que todo. Cualquier cosa que ocupe el lugar de la palabra es idolatría. Vamos a decirlo todos juntos. Yo hablo y usted repite. Amén. Cualquier cosa que ocupe el lugar de la palabra es idolatría. Hermano Escabarrosi, yo nunca me postré ante una imagen. Pero cuando usted permite que algo se interponga entre usted y Dios, usted está en la posición de un idólatra. Porque es en ese instante que nosotros tenemos que decidir. Si alguno desea obispado, si alguno aspira al cargo de obispo, si alguno apetece obispado, buena obra desea. Ojalá todos pudieran tener ese deseo. Ojalá todos pudieran tener ese anhelo. Ojalá todos pudieran tener esa aspiración, ese apetito. No es malo apetecer el ministerio. Sin embargo, Dios, para proteger ese máximo llamamiento, ha puesto algunas consideraciones que no podemos obviar. Se deben de cumplir. Amén, hermanos preciosos. Una de las razones, a mi entender, del por qué el pecado ha crecido, del por qué la oscuridad se ha hecho más densa, es porque nosotros no hemos sido exigentes en el buen sentido de la palabra con lo que dice Timoteo. Hemos permitido que nuestros sentimientos se antepongan a la palabra de Dios. Hemos permitido que nuestra amistad sea más fuerte que la palabra de Dios. Yo sé que lo que voy a decir suena durísimo, pero es así. Aquí en la iglesia, Belén no es mi hija, es mi hermana. Aquí en la iglesia,
Elizabeth Magali no es mi esposa, es mi hermana. Y yo tengo que mirarla de la misma manera, porque no debo de dejar que mis sentimientos se antepongan ante la palabra de Dios. Muchas veces hemos permitido que nuestro amigo suba al púlpito. El que nos cae bien suba al púlpito. Este lugar no es un premio. Este lugar es una vocación, un llamamiento. Entonces, una de las razones por las cuales el pecado ha crecido, y trato de ser lo más amable posible, es porque tenemos en los púlpitos a hombres que no han sido llamados. Debo de decirlo, suena duro, y es más duro que yo lo diga. No estoy descubriendo América. No, es una realidad que tenemos que tocar. Tenemos en la mayoría de púlpitos hombres que no fueron llamados para predicar. No estoy diciendo que no sean hijos de Dios. Eso no tiene nada que ver. Usted puede ser un hijo de Dios. Usted puede estar lleno del Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo, si usted no tiene llamamiento, usted no hace nada detrás del púlpito. El hecho de saber la Biblia, el hecho de conocer el mensaje y el hecho de poder expresar lo que creemos con palabras no significa que usted tenga ese llamamiento. Pero mi pregunta es, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué tenemos este problema? ¿Cuánto usted se ama? ¿Cuánto yo me amo? ¿Cuánto amamos la palabra? Tenemos que amar la palabra del Señor. La razón por la cual sucede esto, y es mundial, le digo a la gente, le digo a los jóvenes, nosotros no necesitamos un orador detrás del púlpito. No necesitamos un teólogo. Nosotros necesitamos a un hombre llamado por Dios. Y no me importa si no tiene estudios. No me importa si no sabe armar bien las palabras. No me importa si el color de su piel es cobrizo. Si él es un hombre de Dios, él es el indicado. Aquí no necesitamos un disc-jockey. No necesitamos aquí a los que animan las fiestas. No, eso está bien en otro lugar. Aquí necesitamos hombres rendidos a nuestro Señor Jesucristo, que se dejen usar por Él. Pero mi pregunta es, ¿por qué tenemos este problema? Este problema es a razón de una necesidad. Hay una necesidad de hombres en los púlpitos. Y al no ser atendida esta necesidad, alguien va a tratar de hacer el trabajo. Y no necesariamente será la voluntad perfecta, sino la voluntad permisiva. Nosotros queremos para nuestra vida, para nuestros hogares, y para esta iglesia, la voluntad perfecta. Amén, hermanos preciosos. Hay muchos buenos hombres que en su corazón tienen el deseo de ayudar a Dios. Pero no solo se trata de un buen deseo, porque el que apetece obispado, el que anhela ser predicador, el que anhela ser evangelista, el que anhela ser un maestro, el que anhela ser un apóstol, el que anhela ser un profeta, un pastor, buena obra desea. Pero no solo se trata de un buen deseo. Ahora hay 18 consideraciones a través de las cuales nosotros tenemos que mirarnos primero a nosotros mismos, pero también mirar al que está al frente de nosotros.
Hay una necesidad. Esta es una necesidad tan antigua como el pecado. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él vio la necesidad. Él vio a su pueblo disperso y dijo: el trabajo es arduo, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. El Señor me dijo el día jueves: vas a hablar acerca de Timoteo capítulo 3, pero solo vas a tocar el versículo 1. Esto quiere decir que en esta mañana yo no pretendo hablarles acerca de los requisitos. Simplemente he rozado un poquito, aunque deberíamos un día, días, semanas posible, tocar esto, para que todos nosotros tengamos conciencia de lo que se trata ser un sirviente del Señor, y al mismo tiempo de entender que el templo de Dios tiene que cuidarse. Y cuando hablo del templo de Dios, no estoy hablando de estas 4 paredes, sino de la responsabilidad que tenemos nosotros como hombres y mujeres de cuidar este templo. Nunca bebas, nunca fumes, ni hagas cosas deshonestas con tu cuerpo, porque puedes estropear, puedes lesionar, puedes malograr, puedes entorpecer. Amén, hermanos. Entonces hay una grande necesidad, y esta necesidad es de obreros, predicadores, sirvientes. ¿Y dónde están esos sirvientes? ¿Se equivocó Dios? ¿No calculó bien cuando mandó los dones a esta tierra? ¿No calculó bien cuando pensó en los ministros? ¿Por qué es que hay esta carencia? ¿Por qué Jesús dijo que los obreros son pocos? ¿Son pocos? ¿Se equivocó el Señor? ¿No sacó bien su cuenta? ¿No fue equitativo? ¿No tuvo un buen presupuesto antes de mandar sus hombres a la tierra? No, Dios no se equivoca. Él hace las cosas perfectas, solo que Él no puede decidir por ustedes. Usted toma la decisión, yo tomo la decisión. Cada uno de nosotros decidimos cada instante de nuestra vida. Y hablando acerca de el ministerio, usted también decide. El hermano Pablo G. García Jr. decía: los hombres de Dios ya no quieren trabajar. Yo escuché esta expresión hace como 7 años, y cuando la escuché me penetró en lo profundo y se tatuó en mi mente y en mi corazón, porque esta es una realidad que no podemos esquivar. Los hombres de Dios ya no quieren predicar, porque se la pasan todo el tiempo trabajando para el pan natural. Solo pude estudiar hasta 3º de secundaria. Aquí está mi madre. Desde que yo era niño, mi padre me decía: cuando tú seas mayor vas a ser un doctor. ¿Es correcto, hermana Teresa? Así me decía. Yo tenía muy claro lo que mi papá deseaba para mí. Por supuesto, no soy doctor, solo un simple enfermero. No pude estudiar, no tuve esa facilidad porque mi padre partió. No tuve la oportunidad que ustedes tienen o han tenido. Solo hice un día de 4º de secundaria y yo me matriculé y asistí solo a una clase. No vivo orgulloso de eso. Y si la gente me pregunta: ¿pero por qué? Es porque tenía que trabajar. Mi madre era viuda, habían 2 muchachos más en el hogar, me daba vergüenza pedirle a mi mamá, tenía que trabajar, entonces tenía que escoger entre el estudio o el trabajo.
Hoy hay un abanico de posibilidades. A través de los medios de comunicación, nuestros jóvenes reciben muchas opciones. Hay muchas universidades, muchos centros tecnológicos. Nuestros jóvenes están pensando, ¿qué carrera voy a seguir? ¿Derecho? ¿Arquitectura? ¿Marketing? ¿Psicología? ¿Medicina, enfermería, educación? ¿Ingeniería en todas sus ramas? ¿Cuál es la carrera que voy a escoger? Yo admiro a nuestros jóvenes y les digo, aprovechen la oportunidad que tienen a través del cariño de sus padres. Nosotros no tuvimos ese privilegio. En nuestros días no era posible. Se tenía que tener demasiada economía o al menos estabilidad. Pero hoy los jóvenes tienen tantas opciones. Sin embargo, yo me he hecho una pregunta. Y esta pregunta me asaltó en el campamento. Es la primera vez que yo me hice esta pregunta. ¿Y por qué nuestros jóvenes no apetecen el ser pastores? ¿Por qué no apetecen el ser evangelistas? ¿Por qué no apetecen el ser maestros? El ser apóstoles o el ser profetas. ¿Acaso no es el anhelo de nuestros padres? ¿Acaso no es la oración que hizo el pastor cuando fuimos dedicados? Señor, si llega a ser adulto, permítele ser un predicador. Permítele ser un evangelista. Permítele, si es tus planes, ser un apóstol, ser un maestro. Entonces me pregunto, ¿qué está sucediendo? ¿En qué estamos fallando? ¿Es malo que aspires a la ingeniería? No es malo. Sin embargo, debemos hacernos una pregunta. ¿Para qué vine a esta tierra? ¿Ya nos hemos hecho la pregunta? Yo me hice esta pregunta desde muchacho, porque yo conviví con la depresión a lo largo de mi vida. Yo solo pensaba que los mayores nomás se deprimían cuando no tenemos el futuro claro, cuando no está papá, cuando renunciamos a nuestra niñez, cuando tenemos que ir a donde venden ropa vieja, comprar y coserla con nuestras manos para que entalle. Cuando nadie nos puede respaldar, uno convive con la depresión. Y fue allí, en medio de la depresión, que yo siempre me preguntaba, ¿quién soy yo? Y no estoy diciendo que yo no sé que soy Jorge Escavarrossi, eso no tiene nada que ver. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vine? ¿Hacia dónde voy? ¿Soy una casualidad? ¿Para qué vine a esta tierra? ¿Nos hemos preguntado los padres? ¿A quién estamos criando? Muchos están criando un pastor y no lo saben. Muchos han amamantado un evangelista y no lo saben. Los están criando, y no es malo, para ser abogados, para ser ingenieros y arquitectos. Pero no nos hemos preguntado si por ventura hemos sido llamados para ser parte de la más grande empresa que jamás ha existido sobre esta tierra. Entonces me he dado cuenta que el ministerio es menospreciado. Cualquier cosa menos ministro. Cualquier cosa menos ministro. Perdónenme que sea claro, pero yo me debo a Dios. Y si Él me pide que hable algo, con mucho respeto lo voy a hablar. Debemos de hacernos esa pregunta. Esta es la razón por la cual Jesús dijo:
los obreros son pocos porque se han focalizado en las cosas materiales, y no es malo, y han perdido el enfoque de lo espiritual. Ahí está el hermano José. Ustedes lo conocen, y no lo miren como mi hermano, es nuestro hermano José. No vayan ustedes a creer que él se para en el púlpito y predica porque es mi hermano. Él conoce lo exigente que soy. Si hay alguien que me conoce en mis exigencias, es él. Él sabe que no me caso con nadie. ¿Lo sabes o no, hermano? Él lo sabe. Él no se para en el púlpito porque es mi hermano. Eso sería nepotismo. Y yo soy contrario al nepotismo. Yo creo en la predestinación. Un hermano que trabaja en una entidad bancaria me dijo: tu hermano está perdiendo mucho dinero. Ahora él es topógrafo. Y le dije: pero ¿por qué perdiendo? Porque él pudiera trabajar en el banco. Y le dije: pero él no ha estudiado contabilidad, no ha estudiado administración, no ha estudiado nada relacionado a las finanzas y a los bancos. Eso no importa. Él está perdiendo dinero porque él tiene la virtud de hablar. Permíteme que yo lo meta y después lo vas a ver trabajando en el banco de crédito. Entonces yo hablé con mi hermano, le dije: necesito que hagas esto. Y él me dijo: ¿y qué con la obra de Dios? Le dije: no, tú naciste para estar en un nivel más alto. Tú vas a nadar en niveles más altos. Vas a ayudar a Dios los viernes, vas a ayudar a Dios los domingos y cuando tengas feriado. ¿Es correcto, hermano José? Es correcto, no estoy mintiendo. Estuve en Phoenix, Arizona, estaba durmiendo y de repente Dios me despierta. ¿A cuántos alguna vez Dios les ha despertado? Pueden, gloria a Dios, no soy el único. No estoy aquí para que crean que soy un sobrenatural. Soy como ustedes. Soy como ustedes. Pero Dios me habla como a ustedes. Y en eso me dice: levántate. Me levanto, tengo que levantarme. Y me dice: ¿quién eres tú para estorbar a mi siervo? Y cuando lo escuché: ¿llamaste a mi hermano? Si lo has llamado, permíteme ayudarte. Si hay alguien que necesita ayuda, es Dios. ¿Saben ustedes por qué nuestros hombres están trabajando de ingenieros, de arquitectos, de zapateros, de heladeros, de albañiles, de carpinteros y no en la obra de Dios? Porque nosotros no hemos asumido nuestra responsabilidad. Es la responsabilidad de la iglesia mandar hombres al campo. Pero ¿cómo vamos a mandarlos para descuidarlos? Que te mantenga Dios, hermano. Que vengan los cuervos y te traigan pan. No, yo no creo eso. Yo no creo eso. Yo creo que el obrero es digno, no de la limosna, del salario. Entonces la razón por la cual la mies es mucha, el trabajo es abundante y los obreros son pocos, es porque estos han visto que muchas veces se descuida a los hombres de Dios. Y si hay hogares que batallan muchas veces, si hay hogares que sufren, son los hogares de los ministros. Entonces dicen: no, para mi hijo cualquier cosa menos el ministerio. Entonces nuestros hijos crecen pensando muchas veces que han venido a la tierra para ser ingenieros, arquitectos, periodistas, psicólogos, póngale usted. Y se olvidan que hay un llamamiento. Hay un llamamiento. Nosotros deberíamos estar inculcándole a nuestros hijos. Es posible que el Señor te haya llamado como un evangelista.
Es posible que el Señor te haya llamado para ser pastor. Es posible que hayas venido a esta tierra para ser un apóstol. Es posible. Pero si nosotros los padres no estamos mirando eso, díganme cómo nuestros hijos lo van a ver. ¿Cómo nuestros hijos lo van a ver? Entonces Samuel, cada vez que carga a Agdiel, debería haber un predicador. Nuestra amada hermana Pilar, cada vez que lo amamanta, debería pensar: estoy amamantando a un heraldo del evangelio. Y como la madre de Sansón, como el padre de Sansón, dime cómo debo de criarlo. Dime qué debo de enseñarle. ¿Dónde supo Moisés que nació para liberar a los egipcios? ¿Se enteró de eso cuando se encontró con la zarza ardiente? No. Fue Jochabet quien se lo dijo mientras lo amamantaba. Tú un día libertarás al pueblo del yugo de los egipcios. Ella empezó a sembrarle en su mente ese llamamiento, esa vocación. Y como todo en la vida, Moisés creció desorientado. Pensó que tenía que ser un general de los ejércitos del faraón. Pensó que había nacido para ser una grande figura de la época. Hasta que un día Dios se encontró con él cara a cara y le dijo quién era, pero no solo quién era, sino para qué había venido a esta tierra. Cada uno de nosotros hemos venido a esta tierra para cumplir un propósito. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es nuestro propósito? Escuché a un hermano decir: cuando yo era un niño, mi mamá decía: tú amarás la música, tú serás director de alabanzas, tú tocarás los instrumentos. Y a su otro hermano le decía: tú predicarás, tú predicarás, tú predicarás. Pasó el tiempo y eso es lo que son sus hijos. ¿Cuál es nuestro enfoque? ¿Cuál es mi enfoque? Si nuestros jóvenes dejan de predicar, la iglesia muere. Va a morir. No esperemos que los hijos crezcan para decirles quiénes son. Hay que hacerlo cuando son bebés. Hay que hacerlo cuando son niños. Hay que colocarles la palabra del Señor como una prioridad. Las cosas de afuera, en el buen sentido de la palabra, son secundarias. Lo primero es lo primero, y lo primero siempre será la bendita palabra del Señor. ¿Puede darle un aplauso al Señor? El hermano Branham dice que los 5 ministerios son una vocación. Ahora, si usted busca en el diccionario la palabra vocación, significa llamamiento, significa apartar, también significa inclinación. Yo sé que en las buenas universidades, cuando el joven va para escoger entre las ramas que se enseñan allí, yo sé que hay un orientador vocacional. Hay alguien para orientar a la persona en su vocación. Amén, hermanos. Entonces, así también Dios tiene 5 vocaciones. El profeta lo llama vocaciones de Dios. El pastorado es una vocación. El evangelismo es una vocación.
El maestro es una vocación, el profeta es una vocación, el apóstol es una vocación, una inclinación. Si usted me pusiera en esta mañana a hacer budines, yo voy a hacer ladrillos, no voy a hacer budines. Pero si usted me entregara concreto, me entregara piedras, me entregara cemento, y yo supiera qué hacer, porque es mi vocación, es mi inclinación. Si usted me diera en esta mañana un par de zapatos para arreglarle, cámbialo de suela, hermanos Cabarrosi, no sé qué le voy a entregar, pero no le voy a entregar zapatos porque no es mi vocación. Entonces nosotros, naturalmente, aquí en la tierra, por supuesto, tenemos que desarrollar una vocación. Pero ¿qué del reino de los cielos? ¿Qué del reino de los cielos? ¿Con qué vocación nací? Dice la Biblia, y Dios dio dones a los hombres. Todos nosotros vinimos a esta tierra con un don, con una vocación, y pareciera que solo estoy hablando de los varones. En esta mañana, este sermón no es solo para los varones, es también para las damas. Porque las damas en la iglesia son una fuerza poderosa, tan poderosa que eran las damas las que sacaron adelante el ministerio del Señor Jesucristo. No fueron los hombres, fueron las damas. Las damas no son una llanta de repuesto. No, las damas no son una llanta de repuesto. Las damas son algo vivo y fundamental en la iglesia. Así como un varón nace con una predestinación, así también las damas nacen con una predestinación, y tenemos que cuidar la predestinación, la vocación, la profesión para la cual hemos nosotros nacido. ¿Es correcto, hermanos? ¿Cuál es el país en el cual nosotros vivimos? Perú. Pero ¿sabían que dentro de este perímetro no estamos en el Perú? Aquí tenemos otra constitución, que es la Biblia y el mensaje. Esta es una nación dentro de otra nación. Y así como en la otra nación nosotros nos desarrollamos, así como en la otra nación nosotros crecemos, aquí también en esta nación del reino de los cielos tenemos que desarrollarnos, tenemos que crecer. Tenemos que mirar a nuestros hijos como potenciales predicadores, como potenciales profetas, como potenciales evangelistas. Y escucha mi voz, tienes que preguntarte, ¿para qué has nacido? Cada uno de nosotros tenemos que hacernos otra pregunta. Yo no siempre supe quién era. Yo escuché algunas profecías concernientes a mi persona cuando era niño, pero nunca les tomé la importancia que debían. Siempre pensé que eran solo palabras y empecé a vivir como todos ustedes, con mis deseos, con mis sueños, con mis aspiraciones, batallando, luchando, tropezando, cayéndome, levantándome. Cuando Bernabé nació, la vida estaba difícil para mí. Había una crisis en la construcción. Sin embargo, Dios me bendijo con un buen trabajo en Pueblo Libre. Y hay que llegar temprano. No hay que llegar tarde. Y recuerdo un día de 20 años atrás, yo estaba cruzando la avenida Bolívar, y la avenida Bolívar tiene dos sentidos contrarios. Unos suben y otros bajan. Y recuerdo que crucé un sentido y me paré para que los carros pasen y yo cruzar. Y cuando estaba parado allí, Dios me habló
Así que para eso te envié a esta tierra, para que seas un albañil. Ahora, yo amo esta profesión. Amo el ser un albañil. Pero esa fue la vez en que yo sentí que mi vida no tenía sentido. Sentí literalmente que la tierra se abría debajo de mis pies. Sentí que mi vida no tenía un propósito. ¿Su vida tiene un propósito? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Levantarnos todos los días y trabajar con dureza para llegar a casa y dormir? Eso es monotonía. Eso no es un propósito. Y yo no tenía un propósito. Humanamente sí quería ser un esposo exitoso, un padre exitoso, un miembro de la iglesia exitoso. Esas eran mis aspiraciones, hasta que Dios tuvo que venir en un acto de misericordia y decírmelo en mi cara con una sencilla pregunta: así que para eso te envié a la tierra, para ser un albañil. Entonces pienso que así como me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera. 35 años de mi vida forzando, peleando, luchando por algo para lo cual no había nacido. Yo había nacido para predicar el evangelio desde niño, pero no lo supe, y es algo de lo cual yo me arrepiento. Le dije a un joven en esta mañana: hay muchas cosas por las cuales yo me arrepiento. Hay muchas cosas por las cuales yo me avergüenzo. Una de las más grandes es de haber usado el don de Dios para entretener a mis amigos. Porque ahí está mi madre. ¿Saben ustedes por qué ella se cambió de Santa Anita a Los Olivos? Se los voy a decir. Porque una sarta de muchachos tocaban la puerta todos los días para que salga Escavarrossi. ¿Es correcto, hermana? 10, 15 muchachos, que salga Escavarrossi, que nos hable, que nos entretenga, que nos haga reír. Él arma la fiesta. No era yo, era el don que el Señor había colocado en mí. Pero yo no sabía. Cuando lo supe, me avergoncé. Le pedí perdón a Dios con mucha vergüenza. Aún a hoy lo hago. Yo sé que Él me perdonó, pero es un trauma para mí. Así como Pedro cuando escuchaba un gallo cantar, así yo cuando recuerdo mi niñez me avergüenzo, porque yo debí predicar desde el primer instante en que recibí la Biblia y el mensaje, pero no lo supe. Pero hoy me quito la sangre de mis manos para decirles a ustedes, jóvenes y señoritas, que cabe la posibilidad que usted haya sido llamado para trabajar para el reino de los cielos. Y me quito la sangre de mis manos para decirle a los padres que cabe la posibilidad que ustedes estén amamantando a un ministro, a una profetisa. Cabe la posibilidad, hermana Pilar. Si nosotros no abrimos nuestros ojos, ¿quién lo va a abrir? ¿Cómo vamos a llenar ese vacío, esa carencia? Una falta de obreros. Alguna vez un hombre me dijo: ¿y por qué predica él si no tiene requisitos? Para llenar el vacío. Porque Jesús dijo: si ustedes no predican, las piedras lo van a hacer. Si tú que tienes requisitos no predicas, entonces voy a usar a quien no lo tenga para llenar el vacío. Pero no debería ser así. No debería. Voy a usar un borracho, voy a usar un fumón para que predique, porque tú no quieres hacerlo.
y hay que hacer el trabajo. Esto se llama responsabilidad. Tenemos que ser responsables. Tenemos que saber quiénes somos como iglesia. Yo sé quién soy como iglesia. Yo soy un socio de Dios. Soy un impulsor de la obra misionera. Mi prioridad no es construir iglesias. Mi prioridad es el campo misionero. Mi prioridad es apoyar misioneros. Mi prioridad es impulsar misioneros. Esa es mi prioridad. ¿Y la suya? ¿Es correcto, hermana Nancy? ¿Es correcto, hermana Marilú? Es posible que Dios nos haya encargado criar ministros, criar hombres de Dios, y es posible que no nos hayamos dado cuenta, pero como Dios nos da oportunidades, de ahora en adelante pensemos así. Pónganse de pie, hermanos preciosos. El que apetece obispado, buena obra desea. El que anhela ser pastor, buena obra desea. Bueno, ayer me encontré cara a cara con un extracto, el hermano Branham hablando acerca de 1 Timoteo 3:1 y se me escarapeló la piel cuando el hermano Branham aplica esto no solo para el pastor, sino para todo aquel que predique. Así que no solo el pastor es llamado a vivir una vida a los pies del Señor Jesucristo. Así que no solo el pastor es llamado a vivir una vida de limitaciones. Así que no solo el pastor es llamado a vivir una vida de sacrificio, de penitencia. Todos nosotros somos llamados. Los que tocan los instrumentos, los que dirigen las alabanzas, los que cuidan la puerta, los que limpian la iglesia, los que cuidan el santuario, todos somos llamados a vivir una vida a los pies de nuestro Señor Jesucristo, susurrando cada paso, cada instante el nombre del Señor Jesús. Jesús, 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 ten piedad de mí, ten misericordia de mí. Una ofrenda mecida, ten piedad de mí. Si hubiera una máquina del tiempo, me han escuchado decirlo. Si hubiera una máquina del tiempo, hermano Carlos Eduardo Viéveras Peña, y yo retrocedería hasta el año 80 para empezar a predicar el mensaje, el evangelio desde ese instante. ¿Y de qué vivirías, hermanos Cabarrossi? ¿Cuánto vale un pajarillo? ¿Cuánto vale un pajarillo para que Dios se fije en él? Dice el canto. ¿Cuánto vale un pajarillo al lado de nosotros? Nada. Sin embargo, todos los días obtiene su alimento. ¿Cuánto vale una planta del campo? Nada al lado de nosotros. Pero dice Salomón que ni siquiera un rey se vistió como una de ellas. Y yo creo, hermano, hermana, en que Dios nunca descuida a sus hombres. Los que descuidamos somos nosotros. Entonces voy a completar la frase del hermano Pablo G. García Chávez. Dice así: los hombres de Dios ya no quieren predicar. Qué duro diagnóstico, hermano Eugenio, porque se la pasan todo el tiempo trabajando para el pan natural. Añade y dice: la razón por la cual yo me paso todo el tiempo trabajando para el pan natural es porque mis hermanos no me quieren sostener. ¿Quién tiene que sostener a los misioneros? Que lo haga el hermano Cabarrossi. ¿Quién tiene que sostener el campo misionero? Que lo haga el hermano Cabarrossi. Gracias, yo voy a ser millonario y ya lo soy. Pero es nuestro llamamiento. De mí, hermano Cabarrossi, soy la hermana Alicia, sí señor. De mí, hermano, soy David Velázquez, sí señor. De mí, hermano, soy Eugenio Ricardo, sí señor.
De mí soy la hermana Norma Cipriano Velázquez de Ramírez, sí. Si somos la novia, sí. Por eso es que tenemos hombres que han nacido para el campo, de mecánicos, de zapateros, de ingenieros, de arquitectos, pero nunca están felices, porque no nacieron para eso. Nacieron para predicar, para llevar las buenas nuevas del Evangelio, para suplir con las necesidades. Que Dios tenga piedad de mí y que Dios tenga piedad de nosotros. Inclinemos nuestros rostros. Señor Jesucristo, Padre Celestial, aquí estoy entregando a tus hijos lo que me has dado, Señor. El que apetece obispado, buena obra desea. Ojalá todos, Señor, tuvieran ese deseo, ese anhelo, ese apetito. Yo sé que aquí hay hombres que han nacido para tal propósito, y sé que hay hombres y mujeres que han nacido para apoyar esos propósitos, como dijo tu mensajero. Si yo no puedo predicar, ayúdame a enviar a que alguien predique. Abre nuestro entendimiento, por favor. No permitas que nuestros jóvenes, Señor, caigan en un despropósito. Permite que ellos, en pleno uso de sus facultades, se pregunten, se hagan la pregunta: ¿cuál es el propósito para el que yo vine a esta tierra? Perdóname a mí, perdónanos a nosotros. Ayúdanos, te lo ruego, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Misionero que va a cumplir tu misión,